Buenas, les habla el profe Gabriel. En esta tercera parte asociada al tema de ejes, en realidad no vamos a hablar tanto de acoples para ejes, sino del término de acoples hidráulicos. Evidentemente, los acoples hidráulicos de los que vamos a hablar sirven efectivamente para acoplar ejes, pero no tanto para compensar o para tolerar desalineación, pero sí es una serie de elementos industriales que se denominan acoples hidráulicos. Entonces acá, tanto por un asunto de claridad, en cuanto a que hay términos que pueden confundirse, como por el tema de acoples para ejes, que es lo que es de interés en este momento, vamos a hablar precisamente de esas diferencias. Entonces, como ustedes pueden ver, hay algunas de estas que no tienen que ver exactamente con acoplar un eje con otro. Por ejemplo, las terminales para tubería o manguera, nada tiene que ver con eje de transmisión. Igual el desarmado por presión hidrostática no es para juntar un eje con otro, eso es para desmontar un cojinete o desmontar un rotor. Y los demás, pues sí, acoplan ejes, pero no pensando en lograr una tolerancia a la desalineación, sino que tienen algún otro propósito y eso es lo que se va a tratar de aclarar en esta corta lección. Para empezar, el acople de conexión hidráulica básicamente es un elemento, es un accesorio que se puede montar en la terminal de cualquier eje, ya sea para acoplar un eje con otro o para acoplar un eje con un rotor. Por ejemplo, el rodete de una bomba o un volante de inercia o cualquier elemento rotatorio que uno necesite acoplar de manera permanente a un eje. Uno si quisiera una llanta, una rueda, uno podría acoplarla de esta manera si tiene el elemento adecuado. Entonces, toda la idea de este elemento no es tolerar desalineación, es simplemente una unión relativamente sólida, una unión rígida entre un eje y otro, entre un eje con un rotor. Entonces es como decir una junta bridada, un acoplamiento bridado, pero en lugar de lograr el acople mediante pernos, se logra mediante un mecanismo hidráulico. Entonces la apariencia que tienen es como la que aparece en esas ilustraciones y en realidad ellas cómo actúan es mediante una serie de ductos que pueden estar o no sujetos a presión hidrostática. En esos puntos de inyección evidentes en la pieza café que ustedes pueden ver ahí. Entonces el amarillo, el eje amarillo y el rotor en azul es lo que se quiere unir uno con otro. Como pueden ver, la pieza roja es móvil. Ella, si nosotros alimentamos aceite hidráulico a presión suficientemente alta, va a tender a hacer de que traten de separarse la pieza roja respecto a la café y por ende va a prensar esa camisa cónica en gris que está entre la pieza roja y la pieza azul y por ende justamente logra esa unión semipermanente. Incluso si se despresuriza, eso no se va a devolver necesariamente. Si el coeficiente de fricción y el ángulo de esa cuña, de esa camisa cónica, es suficientemente pequeño y el coeficiente de fricción suficientemente alto, pues eso va a quedar unido, va a quedar rígidamente unido hasta tanto no vaya a desarmarse, ya sea mediante una prensa o por impacto. Entonces, una forma, un estilo de acople de conexión hidráulica. Entonces, como pueden ver, esto nada tiene que ver con tolerar desalineación o alineación. Esto es simplemente unir una pieza con otra, un eje con otro o un eje con un rotor. Es una forma. Otra forma es esta. Como pueden ver, hay una especie de cámara anular en donde se inyecta el aceite hidráulico. Entonces, donde esa cámara trata de inflarse, entonces prensa el eje. Entonces, aquí sí es importante que si uno quiere que esté acoplado, tiene que mantenerse la presión del aceite hidráulico.
Otras variantes de esa cámara anular son precisamente donde ahí está señalado en amarillo, es en donde estaría recibiéndose la presión hidrostática, la que tienden a hacer avanzar una pieza contra una camisa cónica o sea más bien un anillo cónico dentro de una cámara, como aparece en la imagen inferior al centro. Si se inyecta aceite hidráulico del lado izquierdo, como está simbolizado en amarillo, esa cuña va a tratar de avanzar hacia la derecha, va a tratar de prensar el eje contra el rotor y al revés, si más bien donde está esa zona blanca, si se inyectara por ahí el aceite hidráulico tendería a soltarlo. O sea, es un acoplamiento que se logra por presión hidrostática. Eso es diferente de la desconexión o el desacople hidráulico, que es un método para desmontar cojinetes o desmontar rotores de un eje que dependen de que dentro del eje haya unos ductos capilares prácticamente, por donde se puede inyectar aceite a una presión muy alta, típicamente de 1600 libras por pulgada cuadrada en adelante, porque esa presión es suficientemente alta como para que, si es alimentada en el punto correcto, como aparece en esa imagen, entonces lo vamos a estar haciendo justo en donde está apoyado, donde está sólidamente unido, en este caso ese cojinete, con el eje. Entonces, si la presión es suficientemente alta, va a estirar el cojinete un poco, lo suficiente como para que se genere una capa muy delgada de aceite entre el eje y el cojinete y él pueda salir directamente, sin necesidad de aplicar ninguna carga, digamos un desarmador o un extractor o una prensa hidráulica. Simplemente, mientras ese aceite esté ahí a presión suficiente, va a generar una pequeña capa y sí, ese aceite va a salirse, pero va a salirse muy lentamente porque es muy pequeño el espacio, es apenas suficiente para vencer la elasticidad del cojinete, para que las rugosidades del cojinete con las rugosidades del eje se desacoplen y pueda salir simplemente impedido, si acaso, por la viscosidad del aceite hidrostático, aceite hidráulico. Ese es otro tipo de acople, entre comillas, de acople hidráulico. En realidad es un desacople, una desconexión por presión hidrostática. El otro que se conoce como un acople hidráulico a veces en realidad es un acople hidrodinámico, que es esa pieza que ustedes ven ahí, ese convertidor de par, que sí se usa a veces contadas en aplicaciones industriales, pero probablemente ustedes lo conozcan más por su uso en automóviles y en tractores de transmisión automática, en general vehículos que tengan una transmisión automática, en lugar del embrague, en lugar del clutch que va entre el motor y la caja de cambios o la transmisión, entonces hay un convertidor de par, un acople hidrodinámico. Entonces el acople lo que hace es que aísla mecánicamente, o sea, no hay componentes mecánicos, metálicos en contacto, la entrada de la salida. Toda la transferencia de energía se da por medio del fluido, por medio del aceite hidráulico de la transmisión, en donde la bomba es impulsada por el motor. Esa bomba, su flujo se dirige hacia una turbina. Entonces, ese flujo es convertido en un torque de salida por la turbina y el fluido, en lugar de salir, como ocurriría en una represa hidroeléctrica, es devuelto a través del estator, que es ese elemento llamado rueda directriz, en la ilustración de la derecha, se le devuelve a la bomba para que haga un nuevo ciclo. El asunto es que si se escoge correctamente la geometría
de las aspas de cada una de estas tres ruedas, de la bomba, de la turbina y del estator. Entonces se puede conseguir, si la velocidad de entrada y la de salida son suficientemente diferentes, se puede conseguir un efecto de multiplicación de torque, no de potencia, sino multiplicación de torque. O sea, el torque de salida sería mayor que el torque de entrada, pero justo por el efecto que permite la forma y la orientación de los álabes de los tres rotores que ustedes pueden ver ahí. Entonces, ese esquema le da a uno una idea más o menos de cómo es el flujo, pero los componentes, evidentemente, van con una geometría ya más como esta que ustedes ven por acá. Entonces, la figura del centro es el estator, esa pieza que antes estaba en azul. La figura pulida, que se le notan las aspas, esa es la turbina. Y esa pieza negra completamente al lado izquierdo tiene una apariencia muy parecida al de la turbina, pero está orientado en la otra dirección, por eso no se ven las aspas, obviamente. Y eso es la bomba, eso es lo que gira a la velocidad del motor, es la entrada de potencia y sale, por supuesto, por el eje de la turbina. Eso es el concepto general. Un convertidor de par moderno tiene además un embrague para bloqueo, que en realidad es un clutch de fricción convencional, excepto que funciona en húmedo, o sea, funciona en presencia del aceite hidráulico. Entonces, ese embrague es activado en momentos en que ya la velocidad de rotación de la bomba y de la turbina son suficientemente parecidos como para que la transmisión ya se puede decir que está en estado estable. Entonces se activa ese embrague para trabar mecánicamente la bomba contra la turbina. Entonces de esa manera se evita mucho de la ineficiencia de la transferencia de energía por el fluido circulando dentro de este sistema. Entonces, por eso las transmisiones automáticas para vehículo liviano, para vehículo pesado, son practicables en términos de eficiencia y en términos de evitar sobrecalentamiento. Es precisamente la presencia de el bloqueo de la turbina, ese embrague especial que se activa mediante la computadora de la transmisión en instantes en donde no se requiere que sea muy diferente la velocidad de rotación de la bomba respecto del de la turbina. Eso es un elemento muy eficiente, es un elemento, como les decía, que sirve incluso para incrementar el torque. Eso es muy diferente de un acople viscoso o un acople hidráulico que transmite su torque por fricción viscosa, que es como el que ustedes ven por acá. El de la izquierda es uno para un torque relativamente alto, una aplicación industrial. El de la derecha funciona igual, como vamos a ver a continuación, pero son muy pocos los discos de contacto friccionante en comparación con un acople industrial. El de la derecha, ese delgadito relativamente, noten dos cosas. Primero, tiene todas esas aletas de enfriamiento, eso ya no está diciendo, eso es ineficiente, eso genera muchas pérdidas. Y por otro lado, ese es pensado más para acoplar el abanico con el cigüeñal de un motor, para que él únicamente esté funcionando a velocidades suficientemente altas. El punto acá es cómo transmite el par de torsión, que es por fricción viscosa. Entonces, básicamente son un montón de discos alternados, los discos internos y los externos, internos en verde, los externos en amarillo. Ellos se alternan unos con otros, interno, externo, interno, externo, interno, externo y así, para cubrir todas las capas completas. Y los internos están acoplados mecánicamente solo a la salida, mientras que los externos están acoplados únicamente por medios mecánicos a la entrada.
y se transmiten el torque por fricción viscosa de esas caras, las caras del disco interno con la carga de la cara del disco externo. Entonces todo esto está inundado del aceite hidráulico y su viscosidad, por supuesto, es la que permite la transmisión del torque. Eso es un acople viscoso y él obviamente no va a ser nunca perfectamente eficiente, siempre hay resbalamiento y por supuesto nunca va a multiplicar el torque. Esto quiere decir que esto requiere buena ventilación, requiere enfriamiento, si no se va a bajar la viscosidad del aceite, entonces va a perder capacidad de transmitir torque y eventualmente si se calienta lo suficiente va a dañar el aceite hidráulico, se va a quemar y deja de funcionar como tiene que ser. Esto en esencia es como decir, un pequeño punto de seguridad, un punto que se asume que va a estar transmitiendo un torque relativamente bajo. Esto es una protección contra golpes o trabonazos, o sea, algo que va a ocurrir muy poco. Por último, no es relevante a ejes, pero es otro término al que se le adosa ese nombre de acople hidráulico. Son ciertos tipos de acople, ciertas marcas de acople para tuberías en aplicación industrial sobre todo, pero a veces hay ciertos acoples que por su forma o su manera de montarse se le llama acople hidráulico o es usado para fluido hidráulico, para ciertos aceites o para ciertos fluidos térmicos. También es una razón por la que a veces se le conoce como acople hidráulico y como pueden ver es simplemente un acople diferente a una junta bridada o una junta roscada convencional. Tiene alguna manera diferente de producir el sello, pero insisto, nada tiene que ver con acoples para ejes, aunque se llaman acople hidráulico.